Son las 8:32. Continuamos en Radio Análisis en este día 4 de marzo, bautizado como el Super Lunes. Desde hace algún tiempo, los niños y las niñas vuelven a los colegios, algunos a las universidades, tantos otros volviendo de vacaciones. Ya se veía un tráfico vehicular importante o superior, muy superior al de los días previos desde temprano. También les iremos contando qué es lo que pasa con ello. Se han ido tomando algunas medidas. Pero bueno, uno debería decir que al menos en el plano político, noticioso, periodístico, no hay tanto super lunes porque febrero fue súper intenso. Y de alguna manera lo de hoy es darle continuidad a aquellos temas en los que veníamos hablando. Le damos la bienvenida a esta hora de la mañana, luego de sus vacaciones, a la editora general de nuestro departamento de prensa, Monserrate Rolano. Bienvenida, Monse. Buenos días, gracias. Sí, pequeñas vacaciones, no fueron Sí. tan largas, pero descansadas, así que se cumplió el objetivo. A propósito del super lunes, se dice que el pic de retorno va a ser el próximo lunes o incluso el subsiguiente, porque las universidades entran un par de semanas después, por lo tanto todavía no vamos a evidenciar los efectos de este super lunes. Bueno, en general en la vida lo que tenga que ser, que sea de a poco mejor, porque así nos vamos preparando. Vamos a saludar a nuestros panelistas. En primer lugar, al sociólogo y director ejecutivo de la Fundación Rumbo Colectivo, Tomás Leighton. Tomás, bienvenido, gracias por estar acá. No, muchas gracias a usted por la invitación el día de hoy. Bueno, es mañana de señores directores ejecutivos. Saludamos también al director ejecutivo del CED, del Centro de Estudio del Desarrollo, Claudio Pérez. Claudio, como siempre, muy bienvenido. Muchas gracias. Buenos días, Montserrat, Patricio y Tomás. Un gusto estar acá. Sí, Monse y ambos por primera vez en la temporada, así que también les damos la bienvenida a esta nueva temporada de Radio Análisis. Sí, pues bueno, junto con la bienvenida a nuestros invitados, ya amigos de la casa también, queremos partir con lo que ha marcado probablemente el fin de semana, luego de que este viernes en la noche, eso de las 9 de la noche, se conociera respecto del hallazgo del cuerpo sin vida del ex militar venezolano Ronald Ojeda, del cual se especuló mucho durante los 9 días aproximadamente que estuvo desaparecido. Hubo varias teorías, algunas medias conspirativas, ¿no? De todos los sectores, aquí no hay nadie libre. Y bueno, finalmente eso está en investigación. Se encontró en un sitio, no en un sitio de Eriazo, ¿no? Pero algo similar, un lugar deshabitado. Sí. Contiguo a una toma, claro. Así es. Están en investigación las causas de su muerte. Lo que se sabe hasta el momento es que no habría habido impactos de balas, ¿no? Y durante el día, hoy se formaliza la única persona detenida, un menor de 17 años, y está todo en investigación. Pero llevándolo al plano político, ha habido varias reacciones, ha habido también imputaciones de lado y lado respecto de este caso, que ha llamado la atención por lo atípico, ¿no? Desde un comienzo, desde el modus operandi, y se desconoce también el móvil de este crimen. Ahí quiero partir preguntándoles, ¿no? Claudio, respecto de lo que ocurrió la semana previa quizás, ¿no? Porque ahora, como digo, está todo en investigación. Pero en materia política, ¿cómo ves lo que ha ocurrido respecto de este caso, las reacciones que se han generado y las teorías también que se plantearon desde un inicio? Mira, a mí me parece que efectivamente lo que ocurrió durante los días previos a que se supiera del día viernes la lamentable noticia es que se entró en el juego en la dinámica oposición-oficialismo, una dinámica que lo anunciamos hace algún tiempo atrás, iba a empezar a encrispar a raíz de la cercanía de los procesos electorales y de este segundo periodo, de esta segunda etapa del gobierno. Entonces empezaron a construir una serie de teorías, todas probablemente con algún grado de asidero, probablemente, pero teorías al final del día. Y nada cierto con un ejecutivo que evidentemente en este caso actuó, a mi parecer, bien en el sentido de decir esta es una investigación que está llevando el Ministerio Público, aquí hay antecedentes muy complejos, muy delicados, de los cuales no se puede dar información por lo delicado que era, y me parece obvio en una investigación como esta. Ahora, y bueno, evidentemente ahora habrá que saber más detalles, si esto efectivamente fue una línea investigativa que siempre se tuvo, o fue evento de alguna casualidad,
de que a raíz de otra investigación se logró dar con el cuerpo de este ex militar venezolano, pero me parece que la dinámica que se produjo durante los días de la semana anterior es una dinámica muy compleja para el debate público y para la calidad de la democracia que tenemos que cuidar hoy día, porque la verdad es que hubo teorías de todos lados, y había un hecho gravísimo, gravísimo que había que tratarlo como Estado. Había que abordarlo de esa forma y eso significaba seriedad en el manejo de los antecedentes, seriedad en el manejo de la información, seriedad en la investigación. Y a mí me parece que esos antecedentes, eso ha ido ocurriendo. Ahora, lo cual no significa que esto no sea grave, porque lo que se había encontrado el cuerpo del militar, todavía no se sabe cuál fue el móvil. Ahora, lo que es cierto es que las circunstancias, según lo que se ha informado, en que este militar es extraído, sacado de su domicilio, es de un nivel altísimo de sofisticación, que pudiera hacer pensar distintos tipos de móviles. Pero eso hay que dejarlo a la materia de la investigación y hay que ser súper serio y responsable respecto a aquello. Tomás. Sí, coincido plenamente con Claudio. En primer lugar, hay un hecho de criminalidad extrema. Creo que así lo catalogaron varios vocerías del gobierno. Eh, Eso no solo no está en duda, sino que nos tiene que preocupar a todos los sectores políticos eh, y a las personas que nos dedicamos a lo público en algún nivel, tratarlo como tal. Esto es un hecho de criminalidad extrema, las circunstancias en que se da el secuestro, ¿cierto? Y luego las circunstancias en que lamentablemente el cuerpo es encontrado, ¿cierto? Los pocos detalles que se manejan es un hecho de criminalidad extrema. Y como tal, la información que maneja el Ministerio Público sobre esto tiene que ser súper cuidadosa. En el sentido de en qué medida se entrega esa información al gobierno, al Ministerio del Interior, a las autoridades y luego a los medios de comunicación. Yo creo que ahí estamos ante un caso que hay que tomar esos resguardos para que la investigación se haga de la manera más seria, porque lo que está en riesgo acá y es la seguridad pública de todos nosotros que habitamos el territorio nacional. Entonces, creo que aquí hay una cosa adicional, ¿cierto? Que es cómo no contribuimos a hacer las cosas más difíciles con el crimen organizado. O sea, Sí. tenemos un problema inédito en Chile, yo diría, con el crimen organizado y tenemos que tomarnos ese problema con la mayor seriedad posible. Entonces, las personas que tenemos un rol en comunicar, los medios, los periodistas, los sectores políticos, tienen que ser doblemente responsables en lo que se comunica porque pueden darse señales equívocas. Y ahí yo quiero ir al fondo del asunto respecto a las reacciones que tuvo la oposición, ¿cierto? La derecha, que fue montar una serie de teorías y especulaciones. Y uno entiende que puede haber incertidumbre y que además uno entiende que en política siempre no es muy premiado no entrar en la pelea chica, digamos. Pero yo creo que con la seguridad del país no se juega, con las relaciones internacionales del país no se juega, y sobre todo con los antecedentes de la derecha en ese tema, que tiene tejado de vidrio, ¿cierto? Que por el afán de anotarse un punto político en el gobierno de Piñera, ¿cierto? Fueron a Cúcuta a hacer un show, expusieron a nuestro país. Entonces yo, con esos antecedentes sobre la mesa, le hubiese pedido más mesura, respeto a nuestra institucionalidad y a las labores del Ministerio Público, que es la entidad que corresponde que investigue esto, y que luego se mantenga, por supuesto, también la seriedad del caso en tema internacional, que no es menor, ¿cierto? Porque esto puede comprometer también al Estado, no solamente a un gobierno de turno. Entonces, por eso yo hubiera esperado más altura de mira. Sí, en la línea de lo que ustedes plantean, a mí una de las cosas que me llaman la atención es que estas hipótesis han seguido siendo expuestas luego del hallazgo del cuerpo y luego de que la PDI dijera cuál era la versión que ellos manejaban, ¿no? O sea, de hecho ahora el senador Felipe Kast, que es el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, está pidiendo una sesión especial y él insiste en que aquí puede haber un móvil político e insiste en que una de las cosas que el gobierno tiene que responder es cuáles van a ser las estrategias para proteger a los venezolanos que pueden, lo cito textual, estar siendo perseguidos por el régimen de Maduro en nuestro país. Volvemos al punto, cualquier hipótesis puede ser si es que uno acto seguido aporta algún antecedente que
que encamine esa hipótesis en alguna dirección específica, pero hasta el momento no hemos escuchado a ningún parlamentario. Y ahí preguntarte, Claudio, respecto al modo en que esto nos distrae, porque ya que ustedes hablaban del rol de los medios también, el tema de la seguridad pública tiene varias patitas, tiene varias aristas parlamentarias. En el mismo tema del pacto fiscal hay algunas cuestiones que tienen que ver con el rol de impuestos internos que van en la línea de poder perseguir mejor al crimen organizado. Pero para eso no hay cámaras y a veces no hay disposición a votar tampoco. Entonces nos quedamos en una discusión que parece muy superficial. Bueno, ¿tenemos cómo salir de ahí, Claudio? ¿O auguras un 2024 que va a ser... Mira, yo opino que la discusión sobre seguridad pública en Chile en general es poco seria, pero es una opinión. ¿Tú piensas que va a haber algún cambio de eje o los incentivos del sistema político son como para seguir tocando la misma cuerda? Yo creo que los temas de seguridad pública son muy complejos Mm, y se abordan de forma poco seria, mm, como tú señalas. Y yo creo que efectivamente, como entramos a esta segunda etapa del Ejecutivo, los incentivos de nuestro sistema político son muy perversos, porque mm, no tengo antecedentes que digan que la situación de seguridad pública va a ir mejorando. Eh, Uno no sabe qué es lo que va a pasar mañana en materia de seguridad pública, para decirlo en esos términos. Y el incentivo de la derecha, de la oposición, es a jugar en esta segunda etapa en la lógica más bien electoral. Y los temas de seguridad pública son un tema que siempre le ha dado buen resultado a la derecha. Ya hace algún tiempo veíamos lo que pasaba con los resultados de la derecha, no solamente en la Araucanía, sino que en algunas elecciones en la región del Biobío, en la región de los Ríos también, utilizando los temas de seguridad pública. Entonces ese discurso le da muy bien a la derecha, y yo diría que para la izquierda no es un tema cómodo ni fácil, porque no ha sido nunca parte de la agenda de la izquierda. Hoy día, la izquierda, el Ejecutivo, se encontró con un tema gravísimo de seguridad pública y lo están enfrentando. Pero es un tema relativamente nuevo en la agenda de la izquierda. Entonces yo creo que es muy complejo y los incentivos del sistema político para la oposición son más bien utilizar cada una de las circunstancias de seguridad pública en una mirada muy de cortísimo plazo, muy electoral, que no contribuye en nada a mejorar la situación en materia de seguridad pública. Ahora, lo que es cierto es que esto se tomó la agenda completa, es prioridad para la ciudadanía, y no solamente, yo diría efectivamente aquí hay un tema de los medios de comunicación, que a veces exageran, a veces pasan horas y horas con casos en materia de criminalidad. Eso es cierto, pero también es cierto que el tema de seguridad pública es un tema cada día más relevante para la ciudadanía y que efectivamente ha ido aumentando los problemas en materia de criminalidad. Eh, el crimen organizado, como estamos viendo en los últimos meses, no es lo que ocurría hace 3 o 4 años en nuestro país. Estoy hablando de 3 o 4 años, o sea, no estoy hablando de 20 años atrás, estoy comparando 3 o 4 años atrás. Entonces, efectivamente, tenemos una circunstancia de crimen organizado que es gravísima, gravísima, con dinámicas propias de otros países latinoamericanos que nosotros mirábamos solamente hace un par de años atrás. Y hoy día no, ya no los miramos hacia afuera, los estamos viviendo acá. Y eso es gravísimo. Y eso supone la mayor coordinación de las instituciones encargadas de esto. Y el mayor esfuerzo de las instituciones autónomas, del Ejecutivo, del Legislativo. Y en esto último, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, en los incentivos para la oposición van a ser sacar el mayor provecho político electoral. Porque lo que estamos viendo, eso es cierto, es que no estamos viendo actuar una oposición colaborativa, que uno esperaría que eso exista. Yo creo que el llamado es que exista una oposición colaborativa. Las oposiciones existen en todos los sistemas políticos y tienen que jugar un rol, y juegan un rol muy importante las oposiciones siempre. Pero estas deben ser colaborativas mirando el bienestar de la ciudadanía y el bienestar del país, no mirando solamente el corto plazo. Mm. Y ahí, bueno, lo que uno ve, Tomás, es algo contrario a lo que plantea Claudio, llevándolo a este caso particular, ¿no? Se discutió mucho las últimas 2 semanas, por ejemplo,
se criticó este convenio entre Venezuela y Chile que fue a firmar el subsecretario Monsalve a Caracas, cuando en un principio se había respaldado la suscripción de este convenio entre Venezuela y Chile y a propósito de todo lo que aconteció con este ex militar se criticó. También se criticó al gobierno porque no entregaba más detalles de la investigación cuando es una indagatoria que por razones obvias tiene que ser reservada, ¿no? Entonces al final uno ve que se está buscando cualquier excusa, ¿no? Para cuestionar lo que se está haciendo, lo que no se hace, y finalmente no es mucho lo que se aporta. Ahora, llevando la otra arista de este tema, Tomás, que lo planteó el presidente también hace un par de días a través de un tuit que fue criticado, ¿no? Porque no se refirió al caso mismo, no se refirió al hallazgo de este cuerpo, ni tampoco quizás a una condolencia a la familia, ¿no? Que se le cuestionó, sino que habló de un anticomunismo visceral. Ahí quiero preguntarles y preguntarte primero, Tomás, si coincides con esta hipótesis del mandatario de este anticomunismo visceral de algunos sectores políticos a propósito de este caso, y si fue prudente, fue oportuno haber hecho alusión a este tema de manera indirecta por un tuit, porque el presidente no se había referido a esto, también estaba de vacaciones, ¿no? Pero si consideras que fue una buena idea haberlo hecho, ¿no? ¿Cómo lo analizas tú? Lo que pasa es que el comentario del presidente origina en un contexto en donde se monta un relato de de que los personeros de gobierno tienen vínculos con el chavismo en Venezuela. Que porque el subsecretario Monsalve viaje a otras regiones del continente para resguardar y mejorar nuestro control sobre la seguridad pública, es sinónimo de que hay un vínculo político con el chavismo y con Maduro en Venezuela. Se monta un relato desde la derecha en donde se pone como chivo expiatorio, muchas otras veces se ocupa en la historia de Chile, al Partido Comunista, que estaría detrás de una conspiración con el gobierno chileno y el chavismo. Y eso llega a un punto que satura el debate, porque es poco creíble, ¿cierto? Es poco creíble que porque el Estado se haga cargo de resguardar la seguridad pública de los chilenos y tenga que efectivamente hacer viajes de trabajo que involucran mejorar nuestros mecanismos, la prevención, la persecución del delito, se tome una conclusión muy apresurada, sindicando como responsable al Partido Comunista. Entonces llega un punto en que eso se torna un poco absurdo, sobre todo cuando se tiene en vista que quienes han tenido más vínculo en el último tiempo, en la última década, con sectores políticos de Venezuela, ha sido la derecha chilena, que hizo mucho lobby en relación con la migración venezolana en un inicio. Yo creo que no por malos motivos necesariamente, pero sí efectivamente cuando uno ve el problema solamente en una dimensión de política y no, o partidista, ¿cierto? O que puede ser legítima, pero no también en relación con cuestiones de más largo plazo o dinámicas de flujo migratorio que tienen múltiples causas, son problemas mucho más complejos, o las mismas relaciones internacionales que hay que preservar, crimen organizado, son grandes temas que mueven a las sociedades actualmente y que tienen que ser la motivación número uno de los estados. Cuando uno ve que solamente se ve la parte política, satura un poco y es poco creíble para los chilenos. Entonces yo creo que el comentario tiene ese contexto. Yo creo que a propósito de lo que también se debatió ampliamente el fin de semana sobre la batalla cultural y la derecha y la izquierda que intentan ganar posiciones en la sociedad civil, ¿cierto? Yo creo que con el tema de seguridad es bien ejemplificador, ¿cierto? Que se simplifica. O sea, hay una visión en donde la derecha tiene una visión del crimen organizado que es que tiene causas naturales, porque es un mercado, ¿sí? Entonces como hay una oportunidad prolifera, sin ningún criterio, que radica en el último término en la maldad del ser humano y que por lo tanto hay que atacar el síntoma para solucionarlo y castigar y mano dura y hacer un montón de eslóganes como si fuera una cuestión de corto plazo. Y mientras tanto se hace la caricatura de que la izquierda ve que el crimen organizado tiene causas estructurales,
que es la falta de la oportunidad es lo que genera el problema y la desregulación del mercado, en que entonces hay que trabajar en políticas sociales que finalmente configuren nuevas relaciones que impidan que el crimen organizado prolifere. Pero yo Sí. creo que en temas de seguridad, más que hacer esta caricatura de izquierda a derecha, creo que tenemos que tomarnos en serio, y yo ahí estoy de acuerdo con Claudio, que han habido cambios en la dinámica del crimen en Chile, que tenemos que mirar con toda la seriedad y tratar de ir un poco más allá de esos dos espejos que uno ve el otro y mirar el largo plazo y no verlo en corto plazo. Y ahí no es el tema de ir a las causas sociales del crimen, sino, por ejemplo, sofisticar nuestros mecanismos de control sobre el flujo del dinero ilegal, ¿cierto? Porque finalmente el crimen horrible que ocurre, en este caso que se destapa en la comuna de Maipú, puede eventualmente tener causas que están ancladas en generación de dinero, de mercados ilegales, que son muchos ingresos y que nosotros, si no atacamos esa causa, podemos estar mucho tiempo combatiendo los síntomas, pero finalmente va a proliferar una y otra vez. Entonces, si uno lo mira con esa altura, uno esperaría que la oposición, el Ejecutivo y las personas que están al medio, ¿cierto?, que participan del debate, tuvieran mucha responsabilidad con convocar a quienes saben también del debate, pero hacerlo con la mente abierta y sin anteojeras, como se le llama. Sí. Bueno, Claudio, esto tiene varias aristas que uno eventualmente podría comentar. Hay al menos una que es más antigua, histórica, si se quiere. Hace algunos años ya entrevistábamos precisamente al profesor de nuestra universidad, el historiador Sergio Grez, sobre el tema del anticomunismo. Y Sergio decía que en el anticomunismo hay un sentimiento, que es una corriente cultural, que es muy antigua. Entonces está ahí, po. A propósito de los incentivos en el sistema político, tú no necesitas organizar políticamente a el anticomunismo para decir algo que puede girar a favor de eso que está instalado en un sector de la sociedad chilena, ¿no? Entonces, cada cierto tiempo aparece, ¿no? Pero por el otro lado está el tema de, como decía Monse, si el presidente hizo bien o no en poner el punto, sabiendo que eso iba a tener las reacciones que tuvo, porque imagino que uno prevé que el presidente sabía que esto no se iba a quedar ahí nomás. Bueno, ¿cómo lo ves? A ver, yo creo que hasta donde sé, Ujú, el Partido Comunista no ha hecho ninguna condena del régimen venezolano, de ujú, la dictadura venezolana. De lo cual no significa, de lo cual no se deduce que están promoviendo dinámicas chavistas en Chile. ujú. Yo no puedo hacer esa deducción, pero sí hago una primera afirmación, que no han condenado la dictadura venezolana. Sí, más bien al contrario. Eh, Más bien lo contrario. Entonces, para decirlo en esos términos. De nuevo, entonces, de lo cual yo no deduzco, o no puedo deducir que estén en una dinámica chavista en Chile y mucho menos en materia de seguridad pública. Entonces, ahí a mí me parece que efectivamente, tal como dice Tomás, hay una exageración instrumental respecto de esto para poder generar, ir aunando un sentimiento, un discurso, un relato respecto a esto. Pero me parece que es completamente coyuntural, poco responsable en el tiempo en el tiempo y en el clima político en el que estamos viviendo hoy día. Porque el problema de la seguridad pública es mucho más complejo que aquello. Entonces, deberíamos estar siendo capaces de mirar el largo plazo y cómo resolver los temas de seguridad pública en el largo plazo y no estar haciendo uso político de aquello. Ahora, si es conveniente o no entrar en esa discusión en medio de la complejidad que estamos, yo diría, los problemas hay que abordarlos de frente y el problema de seguridad pública que tenemos hoy día y lo que se ha generado, porque además tampoco hay que adelantarse. Yo de nuevo lo decía, encontramos lamentablemente el cuerpo de este ex militar, no sabemos el móvil, lo que sí sabemos es que la forma en que fue extraído su domicilio fue de un nivel altísimo de sofisticación, que puede dar cuenta de muchas cosas. Y el mismo Ejecutivo lo ha dicho, no hay ninguna hipótesis que se descarta. Entonces, yo creo que en eso hay que actuar con bastante prudencia y no adelantarse y mirar adecuadamente cada uno de los temas que tenemos hoy día de frente. Ahora, en el tema de seguridad pública, de nuevo, dada la alta complejidad, la alta complejidad que significa,
lo que uno requiere es el mayor esfuerzo de todos los actores públicos. Ahora, lo que sí yo extraño y echo de menos es que hay cuestiones de fondo que se pudieran estar abordando desde ya. Por ejemplo, a mí me parece que en materia de crimen organizado aquí juega un rol muy importante el servicio de aduana y el servicio de impuesto interno, por ejemplo. Y yo creo que ahí hay dos servicios que debiesen ser profundamente reformados, profundamente analizados, porque el crimen organizado no es algo que se origina internamente, es algo que más bien de exportación. Y lo que hay detrás en cuanto al dinero que circula respecto de aquello es algo que se mueve a través de las fronteras, ya sean fronteras físicas o fronteras digitales, para decirlo en esos términos, pero donde el servicio de impuesto interno y el servicio de aduanas tienen que jugar un rol muy importante, y esto lo han dicho varias personas. Entonces yo creo que ahí hay cosas que efectivamente, y yo creo que nadie se negaría a hacer reformas profundas en materia para poder precisamente atacar el crimen organizado, que es lo que debiésemos estar mirando en el largo plazo. Pero respecto de eso veo poca actividad, poco incentivo para poder abordarlo adecuadamente. Sí, bueno, a propósito de lo que dice Claudio, ayer en una actividad organizada por el Partido Comunista de un nuevo aniversario del fallecimiento de Gladys Marín, uno de los invitados fue justamente el embajador de Venezuela en nuestro país, Arévalo Méndez, quien estuvo ahí presente. Le consultaron por este tema, obviamente él no entregó declaraciones, pero lo comento porque es evidente que hay una cercanía, ¿no?, entre el Partido Comunista y el régimen de Maduro. Aquí yo doy mi opinión, para mí es un gobierno que se parece bastante a una dictadura, sobre todo por los últimos sucesos. Pero bueno, es una cuestión que quizá hay que analizarla al margen de lo que ocurre con este venezolano fallecido, lamentablemente, ¿no?, Ronald Ojeda. Pero sí creo que es algo que también hay que poner ahí atención, ¿no? Es parte también del tema. Bueno, por eso este debate es tan complejo, po. Bueno, son las 8:59. Vamos a un breve alto y seguimos con las conversaciones en este radioanálisis de día lunes. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola, soy María Olga Mate y te quiero invitar a escuchar todos los lunes a las 5 de la tarde El Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad, aquí en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Síguenos en nuestras redes, te esperamos. ¿Pensabas que la sexualidad era solo cosa de jóvenes? Las Vueltas de la Vida, un programa que desafía los estereotipos y nos invita a explorar la sexualidad en las personas mayores. Únete a la conversación con el doctor en Ciencia de la Educación Médica, Johnny Acevedo Ayala, un experto. Las Vueltas de la Vida narra las experiencias, pensamientos y emociones en torno a la sexualidad en la etapa dorada de la vida. Martes a las 11 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Prepárate para una mirada sincera y reveladora sobre un tema que nos concierne a todos y todas. No te pierdas Debate Social, el programa de conversación y debate que analiza la realidad nacional, especialmente en el ámbito social. Conducido por Luis Mesina. Viernes, 16 horas, en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, o visita radio.uchile.cl para participar en una discusión enriquecedora los viernes a las 16 horas. Acompáñanos y sé parte del diálogo que marca la diferencia. Radio Universidad de Chile le invita los lunes a las 21 horas a buscar en conjunto el bello cine.
Una conversación musical para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello cine. Un programa creado y conducido por Argos Geria. Bello Sino, lunes a las 21 horas en la radio que piensa. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 9:02 de este super lunes, como decíamos antes, o medio super lunes si consideramos los que quedan. Seguimos teniendo conversaciones aquí, analizando la contingencia y la actualidad en Radio Análisis. Y hay un tema a propósito del super lunes de marzo que es bien necesario de comentar. Tú lo hacías, Pato, hace algunos minutos con la diputada Gael Yomans. La reactivación del Congreso y los proyectos que tienen que seguirse tramitando, ¿no? Está, al menos hay 3 que son de vital importancia para el Ejecutivo. Está la ley corta de ISAPRES, está la reforma tributaria con sus múltiples proyectos, ¿no?, que el gobierno decidió separarlo, y está la reforma de pensiones que ya pasó al Senado totalmente cercenada, ¿no?, desnaturalizada, digamos. Y surge la interrogante, Tomás, ¿qué es lo que va a pasar con estas reformas que comienzan o que retoman su tramitación a partir de marzo? La oposición se ha mantenido bien firme en su postura crítica respecto particularmente del pacto fiscal y de la reforma de pensiones. Y en el caso de la reforma de salud o de la ley corta de ISAPRES, hay posibilidad de desmarque, pero del oficialismo. ¿Cómo vislumbras tú el escenario legislativo a partir de ahora, ¿no?, de marzo, que se retoman las actividades ahí en el Congreso Nacional? Bueno, el escenario a nivel de voto sigue siendo el mismo, y yo creo que ese es un detalle no menor, que también va a indicar un poco, digamos, la manera en que la derecha ha ido escondiendo la pelota, yo creo, en el trámite de las grandes reformas que Chile está esperando en materia fiscal, tributaria, en materia de previsional y también en materia de salud, porque hay una reforma de salud comprometida, ¿cierto? Fue parte de las resoluciones del año pasado. Entonces, creo que es un poco el mismo escenario que el año pasado, con una diferencia no menor, que es que el tiempo se va agotando en relación con las expectativas que tienen las personas con que la política sea eficaz y resuelva necesidades ampliamente postergadas durante mucho tiempo, sobre todo en el tema previsional, que tuvo la máxima prioridad legislativa antes del receso, y que naturalmente va a volver nuevamente a discutirse ahora, de hecho, en el Senado, con una serie de exigencias que hizo la oposición, de que el gobierno siguiera, y el oficialismo en general, siguiera cediendo puntos que eran cruciales. Entonces, a mí una de las cosas que me llama mucho la atención es que, a propósito del fallecimiento del expresidente Piñera, la derecha hoy día esté retrocediendo o negándose a avanzar en puntos mínimos que incluso ellos habían concedido en el segundo gobierno del exmandatario Sebastián Piñera, llegando a hacer tal su negativa a cualquier tipo de reforma que hacen sospechar que en realidad el objetivo no tiene que ver con la reforma de pensiones, sino que tienen que ver con controlar los cambios que el gobierno pueda hacer en materia sensible, para que eso no repercuta, digamos, en una mejor evaluación de las personas sobre la gestión gubernamental del día de hoy, actual, ¿cierto? Porque si es que en el pasado defendieron una fórmula que hoy día ni siquiera están dispuestos a ceder hasta ese punto, la verdad es que
no hay mucha explicación racional, es más bien pura defensa de intereses. Y creo que quedar expuesto a ese nivel no es algo que les vaya a convenir si es que en el futuro quieren volver a gobernar, ¿cierto? Que es algo que ellos incansablemente han puesto sobre la mesa como argumento, ¿cierto? Que la oposición anterior fue muy dura y nosotros es como que están en la competencia de qué oposición es más dura y hablan todo el tiempo de eso, cuando no se dan cuenta que retrasar y retrasar y retrasar urgencias de la población, como mejorar las pensiones que hoy día realmente no alcanzan, a muchas personas en nuestro país no le alcanzan, especialmente a las mujeres, tiene un costo político también. Entonces, yo diría que en esta segunda parte del gobierno, a pesar de que los dados están un poco echados, creo yo, la correlación de fuerzas del Congreso es la misma, la actitud de la oposición no parece mejorar, al contrario, parece, yo coincido, como que esto que Claudio dice que hay un ánimo más electoral, es como que están más envalentonados con el diagnóstico de que, o sea, y que yo que veo desde el punto de vista más como sociológico, la derecha en Chile se estuvo 10, 15 años negando que existiese un malestar con en la manera en que los servicios sociales funcionaban, negando que había un malestar, y ahora pasaron a una interpretación como una revancha sobre el malestar, ¿cierto? Que en verdad el malestar existe, pero es en contra eh, de la izquierda, es en contra de las ideas, de echarle mano al sistema, etcétera. Entonces, no veo que esa situación haya cambiado, pero sí creo que los más astutos de la oposición verán que esto se les va a devolver, que tener una actitud obstruccionista se les va a devolver, porque así es la democracia, ¿cierto? Mm. Entonces, Sí. yo veo un escenario en donde la oposición tiene un poco la pelota de su lado, porque el gobierno ya ha ido cediendo en cada una de estas reformas muchísimo. O sea, incluso más allá de los principios desde los cuales parten los supuestos que motivan hacer una reforma. Entonces, yo la verdad que creo que es como más bien evaluar desde la opinión pública hasta dónde llega esa obstinación por ponerle traba al que está gobernando solamente para capitalizarlo en lo electoral. Sí, solamente para capitalizarlo en lo electoral, cuestión que también está en cuestión, valga la redundancia. Lo comentábamos la semana pasada, hubo una columna muy interesante de Cristian Valdivieso, donde él advertía que la derecha no terminaba por capitalizar el apoyo que supuestamente perdía el gobierno, o que perdía el presidente Boric, ¿no? Trataba ahí también de poner la pelota al piso en el sentido de que si bien un apoyo en torno al 30% es indeseable y es claramente una minoría, igual es comparativamente más alto que el que en general tuvieron los Doble. últimos, que el que en general tuvieron los últimos 3 gobiernos, ¿no? 4 gobiernos incluso, porque incluían el primer gobierno del presidente Piñera. No, pero el Eh, doble además de la valoración que hay hacia la oposición, según Exactamente. la última encuesta CEP, por lo menos. Exactamente. Entonces, y de alguna manera hubo una autocrítica luego del 17 de diciembre, pero hay ciertas inercias que continúan, ¿no? ¿Cómo ves, Claudio, ese escenario? Mira, yo creo que de nuevo entramos en la senda electoral. Están elecciones municipales, elección de gobernador, la carrera presidencial ya se desata. Entonces la actitud de la derecha va a ser una actitud más bien en la dinámica de mirar el corto plazo electoral. Ahora, uno debiese esperar que esto no se le devuelva a la derecha en caso de que se llegue a ser gobierno, porque yo de nuevo aquí siempre he abogado por oposiciones responsables, por oposiciones colaborativas, por oposiciones que son capaces de mirar el largo plazo y contribuir al bienestar del país, no oposiciones obstruccionistas. Eh, entonces ahora yo creo que efectivamente es muy complejo. Los tres temas que señalaba Montserrat en cuanto a ley de ISAPRE, reforma tributaria y reforma de pensiones, ya bien complejo, son temas que tienen un nivel de complejidad y no son temas nuevos en cuanto ni siquiera a la ciudadanía, estos son demandas de muchos años de la ciudadanía, pero distintos gobiernos han tratado todos de poder resolverlo a través de distintas comisiones, a través de distintas iniciativas. Entonces yo creo que es bien complejo y dada que el Ejecutivo no cuenta con una mayoría parlamentaria y además se empiezan a producir fisuras al interior mismo del oficialismo,
lo hace muy complejo en términos legislativos. Y yo creo que, por ejemplo, en el caso de la ley de ISAPRE, el Ejecutivo comete un error al no apurar una discusión sobre el sistema de salud público en Chile, sobre el sistema de salud. Comete un error al ir primero por la ley de ISAPRE, por resolver el problema de las ISAPRES, por hacer esta especie de salvataje de las ISAPRES, y no empalmar esto con una discusión de fondo respecto al sistema de salud público o al sistema de salud que queremos, donde tendrán cabida, por cierto, lo público, lo privado, los prestadores públicos, los prestadores privados, los seguros públicos, los seguros privados. Todo eso es nuestro sistema de salud, y eso hay que discutirlo en su conjunto. Eso solo se logra a través de la parte del acuerdo parlamentario del año pasado, para que se presente un proyecto en esta materia, de lo cual no tenemos mucho antecedente, y como lo reitero, yo creo que es un error abordarlo de esa forma. En materia tributaria y de pensiones, ¿qué decir si efectivamente hay no hay ánimo de ceder por parte de la derecha? No hay ánimo de generar un acuerdo, y estos son dos temas de los cuales la ciudadanía siempre ha estado dentro de las prioridades. Ahora, lo que preocupa en esto es que además esto hay que meterlo en un contexto donde existe baja confianza en las instituciones. Y la baja confianza en el Congreso Nacional se sigue manteniendo, la baja confianza en las instituciones sigue aumentando, y las instituciones políticas no dan respuesta. Más allá de la dinámica oficialismo-oposición, para la ciudadanía es la política la que no está dando respuesta a estas demandas en materia de salud, en materia de pensiones, y la demanda tributaria es una demanda más bien para financiar las reformas de salud y en materia de pensiones. Entonces, dado para la ciudadanía, el sistema político no da respuesta. Y eso es algo que debiese preocuparnos a nosotros hoy día, a todos, al oficialismo y a la oposición. Entonces, el llamado a construir un acuerdo político, esto no puede estar dado porque, hagámoslo cuando seamos gobierno, y dado que no somos gobierno, que no existe acuerdo hoy día. Esa no es una buena dinámica política. No fue una buena dinámica antes, no es una buena dinámica hoy día, y no va a ser una buena dinámica mañana. Sí, ahora Tomás, empezamos en el segundo tiempo del gobierno. Yo sé que se ha hablado antes de que empiece el segundo tiempo, desde el primer año que se está hablando de un segundo tiempo, pero si lo viéramos en términos futbolísticos, donde hay dos tiempos, el gobierno ya cumple su primer tiempo el 11 de marzo, el próximo lunes, y comienza una segunda etapa que debiera ser ya más de consolidación, pero la verdad es que estamos en un escenario muy distante de eso, ¿no? Con incertidumbre si es que se va a aprobar alguna de las, al menos de estas tres reformas que hemos mencionado. Hay otras también que están pendientes. ¿Cómo ves eso, no? Porque se ha hecho en los últimos días algunas autocríticas por parte de integrantes del oficialismo, el diputado Gonzalo Vinter, que hizo alusión a una disputa ideológica, disputa de las ideas. Dice que si es que el gobierno no asume un rol en la disputa ideológica, está el riesgo de perder todo. También Francisco Vidal el fin de semana hizo una dura autocrítica, dice que que el gobierno ha metido las patas en hartos temas. ¿Cómo ves esto ya analizándolo en un plano más general, más sistémico, ¿no? De este primer tiempo del gobierno, de los errores que se han cometido, las omisiones, quizás lo que no se ha hecho? Ayer, por ejemplo, Gonzalo Vinter en una entrevista a La Tercera profundizaba en esta autocrítica. Él decía que el gobierno no ha tenido problemas de gestión, pero sí haciendo mucha alusión al tema de la disputa ideológica. ¿Cómo lo analizas tú? Bueno, es que además de que se ha hablado ya como varias veces de que empieza el segundo tiempo del gobierno, cuando terminó el primer año, ahora viene el segundo tiempo, y eso es porque en parte este gobierno, a diferencia de los anteriores en términos de evaluación ciudadana, no tuvo luna de miel. O sea, hubo una rápida desafección de un gran porcentaje de los chilenos y chilenas respecto a las expectativas que tenían del gobierno. Y creo yo, sospecho, que la hubieran tenido con cualquier gobierno. Rápidamente, el no haber tenido esa luna de miel, que es cada vez más corta en las democracias contemporáneas, fue paliándose si uno mira la foto más larga, digamos la película y no la foto del momento, y uno lo compara con los gobiernos anteriores, ya lo decían anteriormente, este gobierno tiene menos desaprobación que los dos gobiernos anteriores, y tiene más aprobación que los dos gobiernos anteriores, según la encuesta CADEM. Si uno pesca el momento en que está el gobierno hoy día y lo compara con el mismo momento en los dos gobiernos anteriores.
Eh, ¿Por qué ha ocurrido que los chilenos valoran más a este gobierno y le tienen menos rechazo? Creo yo porque aunque este gobierno partió con un programa que contemplaba distintas reformas en las cuales hoy día persevera, a pesar de tener un escenario adverso en el Congreso, este gobierno también ha sido muy atento a las prioridades que tienen los chilenos y chilenas. Son prioridades que han ido cambiando. Entonces, si es que nosotros en los años anteriores teníamos que la mayor prioridad de los chilenos estaba en pensiones, estaba en salud, hoy día vemos que los chilenos todavía están demandando que haya un cambio en eso. Pero también a eso se le ha sumado que la prioridad número uno en todas las encuestas ha sido la preocupación por la seguridad pública, ¿cierto? Por la seguridad que tienen los chilenos y la incertidumbre que lleva una situación nueva de inseguridad y las quejas que están aparejadas con eso. Y a mi juicio, este gobierno ha hecho lo que ha estado, o sea, digamos, ha navegado viento y marea, ha tenido que navegar con las desconfianzas de los otros sectores políticos, que son muy naturales, con la poca credibilidad que los medios le achacaban en este tema, por lo que decía, cierto, ustedes, de que no es un tema que la izquierda suele tener, cierto, una batería de argumentos, pero así y todo, se ha enfocado en entregar seguridades. Y de hecho ha enmarcado la seguridad social, las redes de protección que este gobierno ha ido fortaleciendo a través de planes en materia de salud, laboral, materia que todavía se tiene que trabajar con la reforma, en el marco de la seguridad social, ¿cierto? Y ir comunicando en el marco de una seguridad general, o sea, seguridad pública, seguridad social. Y yo creo que los chilenos creen que el presidente Boric es el primer comprometido en eso. Pero también ha faltado poner sobre la mesa qué cosas concretas son prueba de ello. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el proyecto de ley que mejora la persecución del narcotráfico y el crimen organizado, votado en este gobierno, que es la ley 21.575, que regula, por ejemplo, el destino de los bienes que se incautan en los delitos del crimen organizado y fortalece las instituciones que se destinan para trabajar en eso, que tuvo en el Senado, en la comisión mixta, por ejemplo, votos en contra de la derecha. O sea, la derecha votó desalineada, pero votos importantes, Moreira, Macaya, Kast, Chaguán, Coloma, todos votaron en contra. Entonces, respecto a lo que decía Claudio, de que todos estaríamos de acuerdo hipotéticamente con perseguir mejor el flujo del dinero ilegal, bueno, es que no todos estamos de acuerdo siempre. Y eso, por ejemplo, en esa ley no ocurrió eso. Y yo creo que es importante decirlo, porque es un gobierno que se ha enfrentado a muchos problemas, pero que con posibles errores que haya cometido, como cualquier otro, ha mantenido, ¿cierto?, un país mucho más ordenado que el que nos dejaron. Sí. Y solamente un comentario chico sobre la batalla cultural, que es lo que bien dice el diputado Winter. Bueno, es muy esclarecedor que después de las críticas que tuvo Raúl Soto u otros parlamentarios digamos, por ejemplo, Raúl Soto, que es del Partido por la Democracia, que dijo que Winter está nuevamente insistiendo con la radicalidad de izquierda, bueno, el sector más reflexivo, digamos, de la exconcertación, le dio la razón a Winter el fin de semana, las columnas de Carlos Peña y Carlos Correa. Porque se dan cuenta que lo que plantea Winter no es algo abstracto, preocupado de conceptos que no le interesan a nadie, ni mucho menos radical. Es más bien entender la democracia como un sistema eficaz cuya estabilidad depende que lo que pasa en la sociedad se refleje en lo que pase en la política. Entonces, hacer un contrapunto entre gestión y batalla cultural es de una ignorancia supina. Porque una de las razones que explican el nuevo ciclo político en Chile es que los partidos de la transición fueron desprendiéndose de su rol de representar sectores sociales, de disputar ideas, de que la política sea colectiva y tenga fines por delante, y no sea solamente gestión como si esta cuestión fuera una empresa, como gerenciar una empresa. No es así. Y bien lo entendió Carlos Correa y Carlos Peña el fin de semana. Sí, Claudio, respecto a eso, una cosa más general antes de entrar en lo de Winter. A mí de repente me llama la atención que en la política se use la palabra ideológico como una descalificación. Eso es lo primero que me llama la atención, porque yo partía como del supuesto de que la política es intrínsecamente ideológica, pues, ¿no? Entonces eso es lo primero. Esto ni siquiera aterrizando en lo de Winter, ¿ah? Lo digo como una cosa bien general nomás.
Pero bueno, luego me da la impresión que a propósito de los 2 años hay dos tipos de críticas o dos tipos de temas que aparecen en relación al gobierno, ¿no? Uno es de si junto con viabilizar el programa de gobierno en la medida de lo posible, que en las circunstancias en las que se está ahora, se está dando o no una batalla de ideas o algo por el estilo. Pero también está lo segundo, ¿no? Lo de no haber impulsado las principales transformaciones en la primera parte del gobierno, donde por definición estándar se supone que es más recomendable, y tratar de hacerlo en la segunda mitad, donde se corre el riesgo de que finalmente no se pueda implementar ningún proyecto significativo con el cual la historia pueda aquilatar a esta administración, ¿no? Bueno, en los dos planos, ahí te cedo la palabra para saber tu apreciación. Yo creo que, salvo que tú creas que tienes todo perdido Ujú, hacia adelante, y lo único que queda es decir que lo intentaste ujú, y resguardar las ideas y hablarle solo a tu nicho, a tu público, un segundo tiempo solo podría ser de no tratar de construir acuerdos y solo defender una batalla cultural. Me explico. ujú, Uno entiende que ambas cosas van en paralelo. A mí me parece que y lo dijimos hace un año atrás, un año y medio atrás, uno de los errores del Ejecutivo cuando asume fue empalmar toda su agenda legislativa al plebiscito, al resultado ujú, constitucional del 4 de septiembre. Porque así fue. Mm. Después de eso, me da la impresión, y probablemente el tiempo lo dirá, que después de eso no hubo capacidad en el Ejecutivo de ajustar esta batalla cultural o identitaria a lo que estaba ocurriendo en el país. La máquina del Ejecutivo y la dinámica propia, y además de por medio se nos metió el tema de seguridad pública, no dio tiempo a decir, perdimos, ¿qué hacemos ahora? Todo el discurso anterior estaba puesto en que Chile necesitaba una nueva constitución, en cuestionar el ejercicio del poder, pues bien, el poder ya no lo cuestiona, porque son parte del poder, y es obvio, y la nueva constitución no ocurrió en ninguno de los dos intentos. Entonces me parece que de eso no hubo tiempo en el Frente Amplio. Entonces uno puede hacer mucha interpretación en lo que dice el diputado Vinto, pero pensar que hay espacio para eso en el segundo tiempo, conociendo las dinámicas de los segundos tiempos, a mí me parece que no es muy lógico, porque eso es algo que tú haces en el primer tiempo, cuando tú instalas culturalmente lo que quieres hacer, las transformaciones profundas que quieres hacer en la sociedad, en el país, desde el Ejecutivo. El segundo tiempo es más bien para ejecutar lo que dijiste en el primer tiempo, ujú. porque obviamente los acuerdos, las propuestas son del primer tiempo. Sí, todos sabemos las dinámicas de los segundos tiempos. Entonces, yo creo que ahí, ahora, eso es completamente legítimo, pero yo creo que efectivamente, salvo que quieras hablarle solamente a tu público, va a ser rentable para tu público, pero no creo que ese sea un buen camino para tratar de construir acuerdos en un escenario muy complejo, muy adverso y en lo que significa un segundo tiempo político en las necesidades que tiene el país hoy día y en los temas que tenemos que preocuparnos y abordar. Eh, Son discusiones muy complejas, cruzadas por la dinámica electoral, para lo cual yo creo hay poco tiempo y espacio para entrar en esta discusión. Ahora, que es un ejercicio que tiene que hacer el Frente Amplio, sin duda, y probablemente le va a pasar lo mismo que le pasó a la Concertación en su momento. Ahora, la Concertación le pasó un poco después de haber sido, fueron varios gobiernos para que la Concertación le empezara a pasar algo como esto. No fue un gobierno, no fueron 2 años, fueron varios años y varios gobiernos. Entonces, pero no es nada nuevo si uno mira la historia política de nuestro país. Mm. Bueno, además el gobierno del presidente Boric ha tenido la mala suerte de que todos los años son electorales. Por lo Sí, ese es un tanto, los factor, sí. incentivos para los acuerdos tampoco son muchos. Ahora, Tomás, ya para ir cerrando, y a propósito de lo que dice Claudio, ¿tú ves que hay una posibilidad de que en este segundo tiempo, llamémoslo así, se pueda sacar adelante alguna de los compromisos importantes, ¿no? del presidente? Estoy hablando de pensiones, tributarios, salud, o ves que eso es una posibilidad muy, muy remota y que este gobierno finalmente se va a transformar
en un gobierno de administración. ¿Cómo lo proyectas? No, de ninguna manera. Yo creo que, de hecho, hay ya algunos de los compromisos importantes que adquirió este gobierno que han podido ser aprobados con amplia mayoría en la Cámara y en el Senado, y eran cosas impensables antes, como ha sido, por ejemplo, la reducción de la jornada laboral a 40 horas, que es un proyecto emblemático que de hecho surge no en el seno del gobierno, no en el programa de gobierno, sino que venía de antes y que logra materializarse en esta gestión. Avance en salud muy significativo, reducción de los tiempos de espera en los hospitales. Entonces, yo sí creo que es posible y de hecho es esperable que este gobierno pueda tener un tercer año, más que segundo tiempo, un tercer año de materialización de prioridades importantes para la ciudadanía. Y en eso no quiero tampoco hacer una oposición entre la agenda de seguridad social del gobierno con la agenda de seguridad pública del gobierno. Me parece que un proyecto país serio para las necesidades actuales de los chilenos debería incorporar ambas cosas como un solo programa. La seguridad pública, la seguridad del hogar, también requiere la seguridad social. También requiere un sistema, un Estado mucho más amigable que ayude y que proteja, ¿cierto?, a las comunidades. Entonces yo diría que en esa línea escuché las declaraciones del presidente Boric el viernes pasado, 1 de marzo, en donde él dijo, bueno, este es tiempo de concretar y no de seguir prometiendo. Y yo también quisiera que fuésemos por un segundo más atentos y atentas al contexto en el cual el diputado Winter habla de la batalla cultural, que, dicho sea de paso, no es una cuestión que se nos haya ocurrido a nosotros, como bien dice Claudio, es vieja ese eslogan. De hecho, la derecha se lo apropió mucho tiempo, a propósito de la Jaime Guzmán y Longueira y la UDI Popular, que tenía la tesis de que había que dar la batalla cultural como la izquierda otrora la daba. El contexto en el que lo dice él no es el contexto extensible a la gestión pública, lo que tiene que, digamos, al rol de un ministro de gobierno. Él es parlamentario de un partido político. Y lo que llama es que los partidos políticos defiendan más proyectos que naveguen en la coyuntura como electrones libres que reaccionan a la agenda legislativa de turno. No, que tengan proyectos y que defiendan sus ideas con sentido. Ese fue el llamado que él hizo. Y además lo hace frente a dos interlocutores en un programa que era Alejandra Matus y Darío Quiroga. Olvidé su apellido. Darío Quiroga. Es decir, también había un contexto, y esto no nos engañemos, porque también había un contexto de decirlo en un espacio en donde se suele hablar al nosotros, ¿cierto?, al sujeto. ¿Cuál es no estaba en CNN. De hecho, todo lo que después se dijo sobre lo que él había dicho fueron puras réplicas, como él aclara también. Entonces, que también hay una discusión de plano. Y además lo dice en un contexto temporal. El próximo fin de semana, y aprovecho de pasar ese aviso, porque me parece interesante, hay una votación en los partidos del Frente Amplio por unificarse. Bueno, yo esperaría, porque le hace bien a la democracia, que los partidos no se unifiquen por motivos electorales o de coyuntura o de gestión de un gobierno, que se unifiquen por ideas comunes. Entonces, en ese contexto, un diputado de ese sector político hace un llamado a los partidos bueno, y de hecho Claudio y yo somos también directores ejecutivos de centros de pensamiento, que deberíamos jugar un rol muy activo en el tema como de vincular las ideas con los proyectos. Entonces, yo igual le bajaría un poco el nivel de azúcar que se le metió a esa discusión de la batalla cultural, que fue rápidamente despejada además con lo de Carlos Correa y Carlos Peña, porque si hay alguna duda de que este gobierno no va a ser pragmático, bueno, que vean las declaraciones del presidente Boric el viernes pasado, que lo va a seguir haciendo. Si el presidente Boric, si algo ha demostrado, es poner primero el país y después la interna de su partido o su coalición. Bueno, como pueden ver, está intenso el inicio del año político, que es también año electoral, con una agenda legislativa que hoy día mismo se empieza a desplegar. Bueno, todos estos frentes vamos a seguir cubriéndolos durante el día de hoy. Por de pronto llegamos al final del panel. Claudio Pérez, muchas gracias, que tengas un buen día. Muchas gracias, que estén muy bien. Adiós. Igual cosa para Tomás Leighton, que tengas un buen día, Tomás. Muchas gracias a ustedes y saludo a Claudio, nos estamos viendo.
Y bueno, vamos a ir a una breve pausa. Montserrat se va, yo me quedo. Tenemos más conversaciones a la vuelta en Radio Análisis.